Su atención, por favor. En nuestra siguiente ruta conoceremos Alteryx, analítica avanzada con inteligencia artificial y automatización. Hola, bienvenidas a esta sesión. Hoy vamos a hablar un poco de analítica junto con nuestra plataforma de Alteryx. Para los que no nos conocen, en realidad Alteryx es una plataforma de automatización de procesos analíticos y vamos a hablar un poquito de qué trata este concepto. Sin embargo, lo que queremos hablar hoy un poco más a profundidad es lo que está sucediendo en la industria, dónde nos encontramos y por qué los datos se vuelven relevantes. Entonces, en realidad, hoy en día, como estamos viviendo en contexto global y en contexto Latinoamérica, estamos viendo un proceso de recesión que vino posterior a la pandemia y este proceso se ve desde los resultados que encontramos económicos del Banco Mundial, en el cual estamos hablando de que en 2021 veníamos creciendo en Latinoamérica, algunos países a doble dígito, entre ellos encontrábamos México, Colombia, Chile, Brasil, por supuesto, liderando estos números. Y luego encontramos una caída muy fuerte a partir del año 2022 y que se mantiene vigente para este año 2024, en que encontramos que el crecimiento promedio de toda la región está en el 2%, lo cual estamos hablando de una reducción significativa y que este contexto en Latinoamérica está forzando a las empresas a responder preguntas de cómo hago para sobrevivir en un ambiente de contracción, cómo puedo hacer más con menos, cómo puedo mitigar estos impactos económicos y la fluctuación económica que estamos viviendo, cómo puedo utilizar estas nuevas tecnologías y, como saben, el boom de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa en nuestros negocios. Entonces vamos a hablar un poco de cómo estas plataformas pueden ayudar y particularmente Alteryx, la marca que hoy represento para ustedes y que mi rol acá en Latinoamérica es ser la líder comercial para Latinoamérica de los países hispanohablantes. Un poco de lo que les comentaba es que en realidad cuando vemos las tendencias y digamos, de las compañías que han podido sobrevivir a los momentos de recesión y de crisis, tenemos aquellas que han sabido utilizar, digamos, la analítica en decisiones rápidas, en momentos que han sido particularmente de quiebres. Y aquí tenemos una gráfica que en realidad es provista por Gartner y que nos da un sentido, digamos, de cómo ha sido el comportamiento promedio de la industria y hemos tenido, digamos, esos jugadores que han podido tener un desempeño diferente. Este desempeño diferente encontramos empresas, por ejemplo, como Spark, que es una empresa de suministro y que logró, digamos, durante el tiempo de pandemia, a través del uso de la analítica, mejorar todos sus procesos, la cadena de suministro, de inventarios, manejos de rutas, y allí lograron obtener $1 billón adicionales de revenue, lo cual es bastante significante y cuando pensamos cómo lo hizo, él es uno de nuestros clientes que pudo responder preguntas no solo del qué pasó, sino cómo debo actuar en el futuro y de esto trata un poco el ciclo de vida de la analítica, poder utilizar los datos no solo para los momentos pasados, sino también para los momentos futuros. Y también estamos viendo desempeños importantes como marca como Samsung, que logró tener un ranking superior dentro de su industria, pasar de ser una marca rankeada en un número 22 a ser la sexta compañía más reconocida y con mayor revenue durante el año entre 2023 y 2024, también respondiendo preguntas a través de Alteryx. Encontramos también empresas reconocidas como lo puede ser Nestlé, General Motors, que actualmente utilizan nuestra plataforma para todo tipo de procesos en distintos departamentos de negocio. Entonces, un poco lo que estamos viendo en cuanto a la tendencia es que hoy en día, tanto la analítica como el tema de inteligencia artificial generativa termina siendo un tema que es tope de nuestra mente, top of mind en inglés, y estamos viendo que
los CIOs están invirtiendo el 78% de sus presupuestos en temas de analítica, también muy relacionado con la parte del gobierno, que está posterior justamente a la buena utilización del dato, y también está incrementando en un 73% su inversión en la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de estas herramientas que no solo me permiten generar esos algoritmos y esa inteligencia artificial sobre mis propios datos, sino también aquellas plataformas que incorporan asistentes de inteligencia artificial. Hemos escuchado marcas como Microsoft que tienen Copilot y así sucesivamente. Nosotros también dentro de Alteryx tenemos este tipo de inteligencia, el cual permite ser un apoyo computarizado, por supuesto, en el cual nosotros podemos hacer consultas de cómo trabajar con la plataforma en la cual estoy interactuando, y esto es lo que permite tener múltiples resultados sobre un set de datos o sobre un caso de uso en particular. Y realmente esto es lo que lleva a que la priorización es que si invierto en este tipo de inteligencias o en este tipo de recursos, estoy apuntando a tener mucho más revenue, poder incrementar también los ingresos de la organización y sobre todo poder utilizar esto en eficiencias de los empleados. Cuando hablamos de la eficiencia de los empleados, ¿qué quiere decir? Que yo coloque estas herramientas de manera que ese mismo recurso o full-time employee que tengo dentro de la organización pueda hacer mucho más con menos. ¿Por qué? Porque puedo acortar los tiempos de respuesta, puedo acortar los tiempos en generar un insight. Entonces, bien, algunos, digamos, de cuáles son esos casos de usos que son comunes, que resuelven la analítica y que también resolvemos acá en Alteryx. Los encontramos en todos los departamentos, en todas, digamos, cada una de las verticales: finanzas, ventas, marketing, operaciones, cadena de suministro, y podemos estar teniendo las mismas preguntas sobre la segmentación de clientes. ¿Cómo puedo predecir la venta? ¿Cómo puedo mejorar mis procesos de auditoría? ¿Cómo puedo reducir o mitigar el riesgo dentro de mi organización? ¿Cómo puedo optimizar el inventario si estoy en una organización de supply chain o distribución? ¿Cómo puedo inclusive entender a mis clientes y operar entendiendo las necesidades del cliente, y de allí ir hacia atrás a construir esos procesos de innovación que en definitiva puedan marcar la diferencia o que puedan realmente llevarme a esos procesos de innovación y que puedan llevarme a ese punto de poder ser muy eficiente generando mayores ingresos, pero al mismo tiempo teniendo muy consciente cuáles son esos márgenes de ahorro que puedo estar generando? Entonces, bien, cuando pensamos en ese escenario futuro, tenemos quizás algunos síntomas, y son síntomas que escuchamos de manera repetida en la industria, no importa cuál sea. Podemos estar hablando de banca, podemos estar hablando de retail, podemos estar hablando de aerolíneas, podemos estar hablando de la parte de manufactura, y sin embargo tenemos los mismos problemas o los mismos síntomas que están relacionados a que toda la parte de las habilidades de nuestros empleados son limitadas. Tenemos un grupo de científicos de datos o un grupo limitado para generar código o tener estos conocimientos avanzados de manipular los datos, y realmente son altamente costosos, con una rotación súper alta porque son recursos escasos. Y nos vemos con este primer reto en el cual sentimos que los temas de analítica o estadísticos se encuentran muy lejos realmente del alcance de el conocimiento común o del usuario de negocio común. También encontramos que otro de los síntomas típicos es que hay silos. Y cuando hablamos de estos silos, no solo se encuentra en las personas puntualmente que con nombre y apellido se adueñan de ciertos procesos y que muy hábilmente han generado Exceles, macros, pero en ellos radica todo el conocimiento, memoria y cuenta de ciertas organizaciones, sino que también tenemos sistemas legados o que fueron desarrollados de una manera customizada, y solo pocas personas saben acceder a él, saben manipularlo, y de nuevo estamos teniendo partes de la información y no toda la visión 360 que deberíamos tener de la organización. También la data se encuentra desorganizada, no es confiable y nos cuesta mucho llegar a decisiones. Inclusive podemos ver en el mercado, sobre todo de la banca,
grandes dificultades para llegar, digamos, a centralizar su información, sobre todo cuando están dando este paso de transición a la digitalización. Y lo vemos en muchos bancos, que eran bancos tradicionales y de repente tienen estos nuevos productos financieros de la banca digital o paperless, en el cual simplemente tengo tarjetas virtuales o todo se maneja de manera virtual, y consolidar la banca tradicional con la banca actual ha sido un reto importante, y se vuelve un reto sobre todo en momentos de auditoría, cuando tengo que presentarme a las entidades regulatorias y dar información de cómo está siendo mi desempeño o cuando tengo que pagar impuestos. Entonces acá es donde necesitamos tener un sentido de gobierno y también entrenamiento hacia la parte analítica. ¿Cuál debería ser la solución hacia esto? Realmente tener plataformas que permitan que sean fáciles para el uso y que también pueda acceder a aquellas personas no técnicas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con personas con mucho conocimiento del negocio, pero por otro lado, estamos teniendo que no saben cómo manipular los datos, saben en su mente, en su imaginación, hacia dónde quieren llegar, cuáles son los dashboards que quieren ver. Inclusive los tomadores de decisiones tienen muy claro hacia dónde quieren llegar, pero tardamos muchísimo tiempo en hacer un desarrollo, llegar al tablero, hacer las preguntas y devolvernos a la información que queremos. Entonces, acá hay una larga cadena en la cual nosotros podemos, desde plataformas analíticas que se acercan al usuario, acortar estos tiempos. También es importante desde el punto de vista de gobierno y de las áreas que nos apoyan desde la parte muy técnica a llegar a estos resultados, que tanto estos centros de analítica, centros de excelencia, departamentos de tecnología puedan tener una plataforma unificada y que sea confiable, segura, gobernada, para poder hacer el recorrido completo del ciclo de vida del dato. También la solución ideal tiene que ser justamente lo que comentaba, que haya gobierno sobre los datos. ¿Por qué? Porque volvemos a estos grandes Exceles o bases de datos en donde tienen prácticamente nombre y apellido, que no nos ayuda realmente a llevar las decisiones de manera más rápida, y la idea es que la plataforma en sí misma sea abierta lo suficiente para que acceda cualquier tipo de persona a los resultados, a los datos, puedan ser manipulados y también que puedan ser documentados y entendibles durante el tiempo. Entonces, bien, un poco el ciclo de vida del dato para el que no está familiarizado con esto, es realmente todo lo que tiene que ver, todo dato, digamos, desde el punto de vista, lo que hago desde recursos humanos, las ventas, las facturas, desde los pacientes que puedo estar atendiendo si estoy en el lado de, por ejemplo, de salud. Todas estas dinámicas cotidianas nos generan información. Esa información es lo que nosotros llamamos datos, y por eso cualquier área puede tener manejo de información, índices, lo que ya se llaman los KPI o los Key Performance Indicators por sus siglas en inglés, y de allí que realmente nosotros necesitemos ampliamente tener un conocimiento. Entonces, ¿qué sucede en el ciclo de vida del dato? Primero nos preguntamos qué sucedió, y quizás esa es la analítica descriptiva. Realmente es cuando yo quiero entender qué fue lo que pasó, me voy a una información pasada, cómo fue el cierre del mes anterior, qué sucedió en las ventas el mes anterior, año anterior, y hago comparativos. También puedo preguntar en dónde pasó, puedo estar observando regiones, clientes específicos en una ubicación, y esto responde un poco más a lo que se llama la analítica geoespacial, que también la vamos a tener incluido en plataformas como la de Alteryx, y ya vamos a hablar un poquito qué es Alteryx y cómo casa todo, digamos, todo este contexto analítico que venimos hablando. También podemos preguntarnos por qué pasó, y esta es la parte, digamos, diagnóstica. Típicamente empezamos a hacer, digamos, esta fusión de datos, o empiezo a combinar distintas fuentes de datos y compararlas en el tiempo, o cómo se comportó, por ejemplo, una categoría frente a otra, y allí empiezo a hacer estos análisis que cruzo entre unas áreas contra el mercado, y tomo ciertas decisiones sobre cómo me estoy comportando en diferentes contextos, cuál es mi desempeño.
Sin embargo, también podemos ir un poco más lejos en el ciclo de vida del dato, que justamente es predecir qué es lo que va a pasar. Cuando yo tengo un comportamiento histórico, puedo tomar ventaja de esta información, también puedo tomar ventaja de la información externa de mercado para predecir ese futuro, y este es el estado ideal al que quieren llegar las empresas, poder actuar antes de que suceda, anticipar los riesgos, anticipar los cambios del mercado, y que yo allí pueda actuar de manera rápida y de una manera en donde las decisiones sean completamente en confianza de que los datos son los correctos. Pero también puedo llegar a la analítica prescriptiva, en el cual me ayuda a poder responder qué es lo que yo debería estar haciendo. Puedo tener distintos tipos de escenarios e inclusive probar cómo sería mi resultado en estos diferentes escenarios, moviendo una u otra variable. Y aquí es donde realmente la analítica se vuelve enriquecedora, se vuelve inteligente y me puede ayudar en tiempo y forma a lograr esos objetivos simplemente con la emulación de posibles escenarios. Ahora bien, hablando un poco de Alteryx y cómo nosotros hemos ayudado quizás a esas empresas que han destacado o que han salido, digamos, de la tendencia de recesión. En realidad es una plataforma que tiene ya más de 30 años en el mercado. Hemos crecido, y sí hemos crecido particularmente con una consigna, la cual siempre nos sentimos muy orgullosos, y es acercar la automatización de los procesos analíticos hacia usuarios de negocio, no los usuarios expertos. Y la pregunta es, ¿cómo Alteryx hace esto posible? Y realmente lo hace posible a través, digamos, de un gran canvas en el cual nosotros vamos a diseñar estos procesos matemáticos o bien sea estadísticos, en el cual yo arrastro y suelto cajas como si fuera una especie de Legos, en el cual voy conectando lógicas de negocio. Por ejemplo, cruzar información, sumar, restar, limpiar datos. Eso lo voy configurando y en ningún momento tengo que utilizar código. Sin embargo, si es el caso de que yo tenga algún tipo de código que trabaje en R o que trabaje en Python, también puedo traerlo y apalancar esos recursos ya utilizados, esas inversiones en los científicos de datos, y acortar mucho más el tiempo de desarrollo de estas soluciones. Entonces, ¿cómo empieza la plataforma o qué hace? Como van a ver, digamos, es bastante cargada esta lámina, pero tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con la lectura de los datos. Puedo conectarme a fuentes como bases de datos, como a la nube, puedo conectarme a archivos planos, CSV, puedo conectarme a los Exceles, a las plataformas de datos, a los data warehouse. También me puedo conectar a los ERP, y esto es supremamente relevante en una industria, y sobre todo aquí en Latinoamérica, que muchos de nuestras compañías utilizan como ERP lo que es SAP, o pueden estar utilizando Oracle. Nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos hacia estas fuentes de datos desde la capa del aplicativo y poder empezar a manipular esas tablas, esos reportes, acortando mucho más el tiempo de procesamiento y automatización. Entonces, ese es el primer punto, digamos, de entrada, la entrada de los datos. Luego paso a un punto que se conoce en esta industria como ETL o LT, dependiendo si estoy en la nube o no, porque nuestra plataforma tiene la posibilidad de ser tanto una plataforma de escritorio tradicional del software que yo instalo en mi computadora, como es una plataforma en la nube y puede ser 100% SaaS, respondiendo un poco a la necesidad del negocio. Para aquellos que tienen ciertas limitaciones sobre este movimiento de estar primero en nube, también tenemos esta opción en la cual puedo estar en el escritorio, y de hecho la herramienta de escritorio es quizás para nosotros la más madura que hay en el mercado. Entonces, tengo este primer punto, como volviendo al punto del ETL y LT, tengo este primer punto de que hago la extracción, la carga y la transformación del dato, donde enriquezco el dato, donde puedo realizar limpieza de los datos de manera sencilla a través de un canvas que me lo hace bastante simple en arrastrar y soltar. Posteriormente, empiezo a trabajar justamente en ese ciclo anterior que vimos de los datos. ¿Cómo lo puedo hacer? Me permite hacer la exploración de los datos, me permite inclusive unificar data estructurada como no estructurada, y cuando hablo de esto es la naturaleza del dato, puede ser texto, puede ser imágenes, puede estar en una base de datos, puedo traerla aquí en este
lugar común y puedo realizar todo lo que tiene que ver con la parte geoespacial. Puedo predecir y también puedo hacer la parte de socialización del dato. Así se cumple cada uno de los pasos del ciclo de vida anterior con una sola herramienta que me permite llegar, si quiero hacer machine learning o si quiero inclusive llegar al punto de visualización. Es de entender que Alteryx no pretende abarcar todo lo que tiene que ver con el ecosistema tecnológico que ya puede tener una organización, pero sí puede ser un acelerador importante en entregar a los usuarios de negocio las capacidades analíticas que hoy no tienen y que son de dependencia de departamentos analíticos y que aquellos departamentos analíticos hoy también están colapsados por la gran cantidad de solicitudes, requerimientos que puedan tener y la realidad es que nosotros queremos llevarlos al punto de que sean autónomos, acelerar estos departamentos analíticos, pero acelerar también al usuario de negocios que pueda entender y acercar sus procesos, ser dueños a través de una sola plataforma. Ahora, la idea es que nosotros podamos al final disponibilizar el dato. Como decía, no pretendemos reemplazar todo el sistema tecnológico. Puedo estar conviviendo con herramientas de visualización conocidas en esta industria como Power BI, como Click, etcétera. Y allí es donde Alteryx tiene la capacidad de devolver los datos. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes, digamos, grandes fortalezas que tiene Alteryx? Tanto en la entrada como en la salida podemos conectarnos a escala corporativa de una manera muy sencilla, lo cual ya genera ahorros de por sí, porque no tengo que construir APIs y puedo conectarme a todo lo que tiene que ver con los sistemas de gobierno, a los data warehouse, aquellas bases de datos que pueden estar on-premise, como ya los comentamos, como un SAP, un Oracle, al SQL Server. Podemos también disponibilizar la salida del dato hacia un Tableau, Looker, Power BI y las herramientas analíticas o las aplicaciones analíticas como Bubble, Veryblocks, que son conocidas en este mercado y podemos realmente hacer un super stack tecnológico a partir de la utilización de una herramienta que me permite de punto a punto conectarme. Entonces, bien, ¿qué es lo que pretende hacer Alteryx desde un punto de vista, digamos, de democratización, que ha sido un poco trillado el concepto, pero que de alguna manera es real? Poder colocar una herramienta a todo tipo de empleado que sea fácil de utilizar y que realmente podamos nosotros acercar este conocimiento y lo hacemos a partir de las más de 300 herramientas analíticas que tenemos dentro de Alteryx, también a partir de una comunidad que ha sido reconocida y valorada en la industria con más de 500,000 usuarios y también que hacen prácticas, respuestas y que crean grupos de usuarios importantes sobre dinámicas que pueden ser hacia la parte financiera, hacia la parte de supply y demás, y así se va retroalimentando nuestra industria y es la fuente principal a través de la cual Alteryx genera mejoras año tras año sobre su plataforma en respuesta de las necesidades del mercado. También damos respuesta a la parte de los sistemas que sea gobernado, unificado y que tenga un nivel empresarial. ¿En cuanto a qué? A que tengamos certificaciones de seguridad, que sea un todo en uno, que tengamos integraciones APIs, que nos podamos conectar a los principales sistemas de información y nubes que hoy son esas marcas o ese roadmap a seguir, como lo viene siendo Snowflake, AWS, Databricks y demás partners de este ecosistema. Y sobre todo que las decisiones puedan ser confiadas. Hoy Alteryx cuenta más de 8,000 clientes a escala global, más de 280 sistemas integrados dentro de nuestra solución y hemos sido reconocidos también en el mercado por G2, por Gartner y demás. Hemos demostrado año tras año esta resiliencia para adaptarnos a las necesidades. Como bien les había comentado, tenemos una comunidad de más de 500,000 usuarios activos, con más de 32,000 tips y trucos que podamos encontrar de mejores prácticas. Inclusive encontramos en esta comunidad todo lo que tiene que ver con unos aprendizajes autodidactas. Realmente toda nuestra plataforma es de autoservicio, lo cual nos indica que no tengo que depender de
un profesional o un desarrollo especializado en el cual quizás me va a costar mucho más los servicios de la plataforma que la plataforma en sí misma. La idea es que podamos apoyar a nuestros clientes desde la plataforma y también con los roadmaps necesarios sobre descubrir cuáles son sus necesidades, diseñar y construir esos casos de uso, probarlos, desarrollarlos, desplegarlos, hacer el soporte y optimizar ese crecimiento. Esto lo hemos hecho a través de prácticas combinadas no solo de la plataforma, sino también de las capacidades que tenemos de nuestras áreas de Customer Success, y también lo hacemos a través de nuestra red de partners, de servicios profesionales que nos ayudan a una adopción analítica realmente rápida, pero sobre todo, lo más importante, no es que sea muy exitoso en la práctica en sí mismo, sino realmente en el impacto al negocio. Y tenemos eh, cuantificados de acuerdo, digamos, a los resultados del último año 2023, que las empresas que trabajan con Alteryx hemos podido recoger más de 52 millones de dólares en temas de ahorros reportados por clientes que públicamente nos dan este tipo de información, y más del 602% en temas de retornos de inversión. Eh, Todas estas prácticas están acercadas a través de lo que tiene que ver con el apoyo ejecutivo, las sesiones educativas que podemos ofrecer, entrenamientos, los reconocimientos, centros de excelencia, comunidad, hackathons y procesos de ingeniería de valor. Estas 8 verticales nos permiten llevar al cliente de un estado analítico quizás no tan maduro, en el que me mantengo todavía con silos, trabajos en Excel, a llevarlos a un estado mucho más acelerado de la predicción y la prescripción del dato, y trabajan transversalmente para poder entregar al cliente estas habilidades y que están siempre a la disposición de ellos. Como un ejemplo para cerrar esta presentación y en aprecio de su tiempo, traje el caso de 3 organizaciones reconocidas a escala global, como lo es PepsiCo. Ellos trabajan hoy en día con nosotros, realmente utilizan todas las capacidades de lo que llamamos la plataforma de punto a punto o end-to-end de lo que es Alteryx, y el año pasado pudieron proactivamente resolver $7 millones en temas de mitigación de errores en el procesamiento de órdenes. Tenemos casos como Philips 66, que han mejorado o han, digamos, mejorado todo lo que tiene que ver con procesos de negocios y procesos analíticos, en el cual reportaron 5.9 millones de revenue y reducir 4.5 millones en temas de costo. Y tenemos Kaiser Permanent, el cual es otra, digamos, empresa reconocida, y esta se enfocó un poco más en resolver automatizaciones en las áreas de marketing, justamente en todo este mundo digital, y la visibilidad de la respuesta en los distintos canales del social media para mejorar la percepción de marca. Para finalizar, estas son algunas de las pocas marcas, pero muy reconocidas del mercado, que hoy actualmente confían en Alteryx. Son más de 8,000 clientes, como les comentaba al inicio, y el 49% de nuestros clientes actualmente son partes del G2K o el Global 2000, lo cual nos da un indicador de cuáles son esas marcas que hoy confían y que sí han podido llevar la analítica a un próximo grado como tal, y también poder ir a este mundo y explorar también las capacidades de inteligencia artificial. Eh, los invito finalmente a que tomen los siguientes pasos, que se animen a definir un caso de uso, a resolverlo junto con Alteryx. Pueden contactarme directamente para esta conversación. Podemos ya puntualmente hacer una demo puntual de cómo luce esta plataforma, de qué es esto que me están hablando y por qué es tan fácil. Y finalmente vamos a identificar esos stakeholders que nos van a ayudar en este camino para el éxito organizacional. Finalmente, les dejo mi correo electrónico. Mil gracias por todo este tiempo. Espero que hayan disfrutado esta corta pero productiva charla. Un abrazo.